Buen día, leoncitos caramelianos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a desarrollar el tema de los bárbaros. Vamos a hablar de un grupo muy importante que va a ingresar a Europa a finales de la Edad Antigua y que va a transformar totalmente las condiciones de vida y de organización que tenían los europeos hasta aquel entonces. Quien les habla es la profesora Carmen Rosa Ramos Rivera y el día de hoy vamos a tocar un punto importantísimo sobre la base de lo que ya anteriormente habíamos visto. Recordarás tú que en la clase anterior habíamos tocado el tema de las grandes sociedades esclavistas como Grecia y Roma. Y habíamos dicho que con Roma la esclavitud había alcanzado su máximo desarrollo, ¿no? Pero en algún momento de la historia Roma pues va a ser víctima de invasiones y estas invasiones van a generar prácticamente su caída. Ahora, ¿quiénes invadieron a los romanos? Los romanos habrían de ser invadidos por un grupo conocido con el nombre de los bárbaros. ¿Quiénes eran los bárbaros? ¿Qué características presentaban? ¿De dónde venían? Bueno, para empezar diríamos que bárbaro era el término que utilizaban los romanos para referirse a todas aquellas personas, a todos aquellos habitantes que se ubicaban fuera de sus fronteras. Así, por tal razón, para los romanos, bárbaro sería el extranjero, pero no solamente eso, sino también que los calificaba como personas con menor nivel cultural, personas que tenían un grado de desarrollo inferior al que ellos habían logrado hasta ese momento. ¿Y estos bárbaros de dónde procedían? Bueno, van a haber varias tribus, pero las tribus que básicamente invadieron al Imperio Romano habrían de ser los denominados germanos. Y estos, al igual que los godos, habrían de ocupar inicialmente los territorios que formarían parte de Europa Central, en lugares en donde hoy en día estarían países como Alemania, Polonia, Ucrania, Hungría, la República Checa, entre otros. Era ahí en donde ellos se establecieron inicialmente y en donde practicaban actividades básicas como la horticultura y la cacería también. ¿Y en qué se distinguían tanto los romanos de los germanos? Bueno, los romanos, como ustedes ven en esta imagen, eran pues personas cuyo nivel cultural era bastante avanzado, ya lo habíamos señalado. Ellos, por ejemplo, tenían conocimientos en lo que era la ciencia, el arte, las letras, la arquitectura, habían desarrollado mucho también el derecho. El derecho, como ya lo habíamos visto en la clase anterior, había sido el principal logro alcanzado por los romanos. Tenían leyes tanto para su población interna como también para los extranjeros, ¿no es así? Asimismo, tenían una religión politeísta con dioses como, por ejemplo, Júpiter, Neptuno, Marte, etc. Mientras que ellos tenían estas características en mención, los bárbaros eran totalmente distintos. Si hablamos del aspecto físico, pues ellos eran de raza blanca, de cabello castaño, de ojos claros. Ellos tenían pues una estatura por encima del 1,70 m, 1,80 m, pero tenían poco desarrollo cultural. No tenían conocimientos de arquitectura, no levantaron antes de entrar a Roma jamás pues un imperio, estaban organizados en tribus en donde la propiedad era colectiva, principalmente sobre la tierra, y sus leyes estaban basadas en sus costumbres. Eso sí, los bárbaros tenían mucho respeto por la familia, a la que protegían bastante, al igual que también por la mujer, que van a ser condiciones que más adelante se van a mantener en tiempos del feudalismo. También practicaron el politeísmo, pero no adoraban a los mismos dioses que adoraron los romanos. Ellos veneraban a otro tipo de divinidades, como por ejemplo el famoso dios Thor. El Thor es pues el dios del martillo, ¿no? ¿Cómo se clasificaban? Bueno, si hablamos nosotros de los bárbaros que llegaron a invadir el Imperio Romano, vamos a encontrar pues a dos grupos bien marcados. Aquellos que venían de la región de Europa central, en donde vamos a encontrar a los germanos, a los godos también, entre los que sobresalen los anglos, los sajones, los francos, los vándalos, los visigodos y los ostrogodos. Ellos tenían las características que hace un rato habíamos mencionado. Pero también había otro grupo de bárbaros que procedían de Asia. Aquí destaca la tribu de los hunos, con su líder
Atila el Bárbaro, un personaje muy oscuro, muy temido en aquellos tiempos, cuya frase que siempre pronunciaba cuando iba de un lugar a otro era: donde pisa mi caballo no vuelve a crecer hierba. ¿Qué quería decir eso? Que todo aquello que él encontraba, pues, y que se oponía a la autoridad que él quería imponer, terminaba siendo destruido. Es así como estos bárbaros de tanto la región de Europa Central como de Asia se van a desplazar hacia mediados del siglo IV y V de forma violenta al Imperio Romano de Occidente. ¿Por qué ingresaron? ¿Por qué se metieron los bárbaros al Imperio Romano? Bueno, hay muchas causas, dentro de ellas podríamos hablar que la población entre los bárbaros aumentó, lo que conllevó también a necesidades de alimentación, y eso empujó a que muchos bárbaros empezaran a migrar hacia el Imperio Romano buscando trabajo. Entraron al imperio inicialmente laborando en las haciendas, como peones, como agricultores, pero también lograron ocupar cargos importantes con el paso del tiempo dentro del ejército romano. Una situación que luego sería estratégica para que estos bárbaros que están dentro del ejército romano también pues permitan el ingreso de los demás grupos que se van a desplazar. Igualmente, otra de las causas que habría de conllevar a las invasiones bárbaras en tiempos posteriores sería pues la invasión por parte de los hunos. Los hunos que procedían de la región asiática habían atravesado prácticamente toda la región continental, la región central de Asia, y ahora se desplazaban hacia la zona de Europa Central. Fue ahí que encontraron a los germanos, a los godos también, y prácticamente los atacaron. Entonces, no le quedó de otra a los bárbaros que meterse ya no en forma pacífica como la primera vez, sino en forma violenta hacia el Imperio Romano. ¿Y cuál fue la reacción del Imperio Romano? Bueno, ellos al ver que oleadas enormes de bárbaros entraban a su territorio, se dieron con la sorpresa de que no los pudieron detener. Así que en un primer momento se vieron en la obligación de recibirlos en su territorio, de instalarlos en distintos lugares, como por ejemplo lo que sería hoy en día la península de los Balcanes, pero también les aplicaron impuestos muy abusivos, cosa que los bárbaros no aceptaron. Entonces, estando dentro del Imperio Romano, los bárbaros empezaron a luchar, a rebelarse contra las autoridades de dicho imperio. Y es así como los grupos de bárbaros, como los visigodos, los ostrogodos, los anglos, los sajones, etcétera, se van a ir desplazando por todo el territorio del Imperio Romano, ocupando, por ejemplo, en el caso de los anglos y sajones, el territorio que correspondería a Inglaterra actual, en el caso de los francos, el territorio que sería de la Francia actual. Los visigodos, miren, se van a desplazar hacia lo que vendría a ser la zona de Europa continental, llegando hacia territorios como vendría a ser el caso de España. Los vándalos hacia el norte de África, también a la Europa continental. Fueron años muy duros, muy difíciles, y el Imperio Romano tuvo que enfrentarlos y en algunas ocasiones también tuvo que buscar conciliar con ellos. Con el paso del tiempo, los bárbaros no solamente van a ser invasores, no solamente van a ser migrantes instalados en el imperio, sino que al enfrentar a las autoridades de Roma van a lograr que se les reconozca derechos de posesión sobre ciertos territorios. Es así que poco a poco van a ir estableciendo sus reinos dentro del decadente imperio romano. Por ejemplo, habría de aparecer el reino visigodo en el actual territorio de España, el reino ostrogodo, que duraría menos tiempo que el visigodo en el actual territorio de Italia, el reino de los anglosajones en el actual territorio de Inglaterra, el reino de los francos en el actual territorio de Francia, y así también los vándalos van a lograr ocupar por cierto tiempo el norte de África, van a llegar también a instalarse en una parte de España en donde fundarían una ciudad que sería llamada Andalucía y que posteriormente pues habría de ser rebautizada como Andalucía, ¿no? Entonces aquí vemos, miren muchachos, que las invasiones bárbaras generaron una serie de cambios a nivel político, territorial, dentro del Imperio Romano, ¿no? Que habría de caer
definitivamente. ¿Qué consecuencias trajeron las invasiones bárbaras? Lógicamente, la principal consecuencia sería la caída del Imperio Romano de Occidente, su desintegración, pero también la aparición, como ya dijimos, de los reinos bárbaros, ¿no? Como el visigodo, el franco, el ostrogodo, el anglo, sajón y también el vándalo. Igualmente se va a dar que los bárbaros van a establecer su forma de organización, tratando de adaptarla a las costumbres y a los conocimientos, a los avances de los romanos, pero una de las cosas que va a suceder es que la actividad agrícola, al igual que lo que vendría a ser la actividad del comercio, van a sufrir retroceso en tiempos de la conformación de los reinos bárbaros, ¿no? Igualmente van a aparecer los antecedentes de las futuras nacionalidades dentro de Europa. Van a aparecer también las denominadas lenguas romances, como por ejemplo el castellano, el portugués, el francés, el italiano, que básicamente fue consecuencia de la adaptación de los bárbaros hacia el latín, que era una lengua que existía en aquellos tiempos dentro de la Europa occidental. Y bien, muchachos, entonces, en esas condiciones es que se va a desarrollar la invasión bárbara. Aquí tenemos una serie de preguntas que les va a servir a ustedes para que puedan reforzar el tema de las invasiones bárbaras, ¿no? Aquí nos quedamos, niños, y más adelante vamos a continuar con otro capítulo más de la historia universal. Muchas gracias por su atención.